Hola, buen día a todos y todas quienes están participando de este encuentro. Les agradecemos mucho por la puntualidad. Vamos a ir empezando despacio para quienes están aún sumándose, conectándose en esta mañana. Así que voy a dar inicio presentando a quienes nos acompañan en esta oportunidad. Contamos con la participación de Pilar Bueno, del CONICET, con Soledad Aguilar, de Flaxo Argentina, con Ricardo Bertolino, de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, y Julieta Iscurdia, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Y también contamos con la participación de Sandra Guzmán, de Jeff Black, quien a la vez colabora con el secretariado de la convención y que nos va a estar presentando los resultados de este trabajo, de este índice en finanzas sostenibles. Nos va a estar contando un poco más sobre el contexto en el cual fue realizada este análisis, y luego tendremos un momento de conversación para escuchar a los especialistas nacionales y también para escuchar sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas, y ojalá poder dar respuesta y seguir avanzando en este tema que sin duda es fundamental para el trabajo en acción climática. Bueno, no me presenté, mi nombre es Paz González, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática. Sin mucho más preámbulo y entendiendo que lo más interesante para todos los participantes va a ser escuchar los resultados de este análisis y escuchar a los oradores, le voy a dar la palabra a Sandra Guzmán para que nos introduzca en este trabajo y poder ir conociendo los resultados del índice. Muchísimas gracias, Paz, y muchísimas gracias a todas y todos quienes nos acompañan esta mañana. Y yo voy a tener el gusto de presentarles justamente los resultados de este índice de finanzas sostenibles para el caso de Argentina. Pero primero me gustaría platicarles un poquito más justamente de las motivaciones que nos llevaron a hacer esta herramienta y que hoy queremos compartirles para tener una conversación, una reflexión de qué más podemos hacer para lograr esta transformación de las finanzas en materia, digamos, a nivel global. Primero, es muy importante decir que para nosotros es muy relevante hacer caso de esta urgencia que tenemos a nivel internacional de reducir al menos 45% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero si queremos evitar un aumento de más de 1.5 grados centígrados en la temperatura planetaria. Lamentablemente, lo que hoy está en la mesa de negociación a través de las contribuciones nacionalmente determinadas, pues nos dicen que estamos lejos de alcanzar esta estabilización y que por si acaso estamos en un escenario de al menos 3 grados centígrados, lo cual pues pone en severas complicaciones a muchos ecosistemas, a muchas poblaciones, y de ahí la importancia de atender no solo el objetivo de estabilizar las emisiones, que es lo que nos llama la Acuerdo de París, sino también hacer caso de uno de los objetivos centrales que se encuentran en el artículo 2 de este acuerdo, que es precisamente hacer los flujos financieros consistentes con el desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima. Esto porque hoy sabemos que para lograr la transición que necesitamos, tenemos que cambiar significativamente la manera en que estamos haciendo las inversiones a nivel global. Como ustedes saben, a nivel internacional se ha establecido una meta de transferir 100,000 millones de dólares de países desarrollados a países en desarrollo. Y si bien esta meta todavía no se ha cumplido, el problema de fondo es que hoy sabemos que los 100,000 millones son insuficientes para lograr la acción climática que necesitamos. Y por supuesto, en un contexto de pandemia, nos vemos muy limitados en cuanto a la capacidad financiera de muchos países. La pandemia ha ejercido una gran presión en las finanzas públicas, pero de ahí la importancia de trabajar en una arquitectura estructural que nos permita avanzar en estos temas. Por ello, si bien a nivel internacional se hace crucial la movilización de financiamiento privado, se hace todavía más importante transformar nuestras finanzas públicas para realmente trabajar hacia un esquema que sea sostenible y que nos permita cubrir todas las diferentes demandas que tenemos pues, a nivel nacional y, por supuesto, para cubrir todas esas demandas de la población.
Es por ello que construimos lo que se llama Finanzas Sostenibles para el Futuro, que es una campaña que se alimenta, digamos, se traduce en 3 herramientas. Por un lado, el índice de finanzas sostenibles, que es el que les vamos a presentar hoy para el caso de Argentina, pero también tenemos un hub de finanzas sostenibles en donde estamos invitando a las y los colegas de gobierno, de otros actores, a tener conversaciones profundas de cómo podemos solventar estos temas desde una perspectiva técnica, pero también desde una perspectiva política. Al final del día es muy importante tener una conjugación de actores para lograr estas transformaciones. Y por supuesto, estamos promoviendo diálogos de financiamiento climático y sostenible en la región, en donde podamos hacer un intercambio de experiencias, porque hemos identificado que hay muchos avances que se han dado en algunos países de los cuales se puede seguir aprendiendo. Entonces, permítanme platicarles cuáles son, qué es este índice de finanzas sostenibles para contarles un poquito más cuáles fueron los resultados para el caso de Argentina y sobre todo hacer, digamos, mencionarles algunas de las recomendaciones que hemos identificado para conversar con las y los panelistas y ver qué más podemos hacer, qué tanto podemos alcanzar estas recomendaciones. Bueno, el índice es una herramienta que nos permite monitorear tanto los ingresos como los egresos nacionales e internacionales asociados a la atención de cambio climático y a los objetivos de desarrollo sostenible que se asocian con el cambio climático. Pero también nos permite conocer y medir cuáles son esos ingresos y egresos que podrían estar obstaculizando este avance hacia la acción climática porque son actividades intensivas en carbono. Esto nos va a permitir identificar cuáles son esas brechas que tenemos entre lo que se invierte, vamos a decirlo, en positivo y lo que se invierte en negativo. Este índice lo aplicamos a los 21 países más emisores de América Latina y el Caribe, justamente con el objetivo de identificar cuáles han sido esos avances y cuáles son esos retos que hay que seguir trabajando a nivel de la región. Los datos que analizamos y dados que son los de los más actualizados son el caso del año 2019, ahora estamos en proceso de actualización al año 2020, que pronto les vamos a dar a conocer. Entonces, el índice se compone de 2 grandes elementos. Por un lado, los indicadores cualitativos, que esto nos permitieron identificar cuál es el estatus de los países respecto a ciertos temas, y por el otro lado, las variables cuantitativas, que son con base en las cuales calculamos los niveles de finanzas sostenibles de los países. Voy a mencionarles que, por ejemplo, en el caso de los indicadores, analizamos indicadores de política, analizamos indicadores ambientales, sociales, económicos y también algunos indicadores de financiamiento internacional. No voy a detenerme en cada uno de los indicadores que analizamos, pero les voy a platicar de algunos de ellos para ejemplificar el tipo de análisis que hicimos y después voy a platicarles un poco más de la parte de las variables cuantitativas en donde vamos a enfocar la conversación. Por ejemplo, en el caso de Argentina, por supuesto, y como todos los países, analizamos cuál es el estatus de las emisiones de gases de efecto invernadero, identificando que, por ejemplo, Argentina es el tercer país por emisiones de CO2, particularmente provenientes de la quema de combustibles fósiles de los 21 países analizados, mientras que también ocupa la tercera posición por emisiones totales provenientes de todos los sectores que participan en la economía. Es muy interesante decir que Argentina, al igual que la mayor parte de los países de la región, tiene grandes cantidades de emisiones, particularmente provenientes del sector energético, y esto precisamente se debe a que la matriz energética, el consumo energético, sigue basándose fuertemente en la extracción de combustibles fósiles, como lo veremos en un momento. Pero un dato interesante es que Argentina se posiciona como el segundo país de los 21 países analizados por emisiones per cápita. Esto quiere decir que cada ciudadano emite cerca de 4.5 toneladas de CO2 al año. Y bueno, justamente como decíamos, el problema de Argentina, como de muchos otros países de la región, es que precisamente el consumo, digamos, energético viene o se basa fundamentalmente en la producción de combustibles fósiles, como es el caso del petróleo, el gas y primariamente en este caso, y una menor participación de energías renovables, aunque claramente a nivel de la región se ha buscado avanzar en esta agenda. En el caso de Argentina también analizamos no solo la contribución que tiene en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la importancia que reviste analizar los grados de vulnerabilidad de los países. Con base en el índice de riesgo climático de Germanwatch, se analizó que, por ejemplo, para el caso de 2018, Argentina se posicionó en el 4º lugar de los 21 países analizados
como un país con un riesgo medio ante los efectos de cambio climático, lo cual ha ido variando a lo largo de los años. Por ejemplo, a nivel internacional, de los 181 países analizados, se ubicó en la posición 40, lo que lo hace un país con un riesgo medio, pero de los más, digamos, vulnerables en este contexto. Y por el otro lado, también observamos que es un país en donde se ha avanzado en cuanto al, digamos, se ubicó en la posición 10 de los 21 países por agotamiento de los recursos naturales. Esto quiere decir que hay una tasa importante de agotamiento de los recursos naturales en el país. Por supuesto, hablando de indicadores de política, por ejemplo, analizamos el estatus de las contribuciones nacionales. Argentina es parte de los cerca de 13 países que han hecho su revisión de las contribuciones nacionales en la región. Sometió su primera contribución en 2016 e hizo una revisión durante el 2020, y lo que llevó a generar una meta más, digamos, ambiciosa de reducción de emisiones, además de que integró algunas otras medidas en materia de adaptación. Vale decir que no se identificaron cuáles son los costos de las NDCs para el caso de Argentina, pero se identifica que las metas que se plantearon son incondicionales, o al menos es, digamos, lo que se identificó, es decir, que no requieren o que no van a depender de un financiamiento internacional, sino que van a depender del financiamiento nacional. Es un país que ha avanzado en la legislación en materia de cambio climático, es un país que ha avanzado en los arreglos institucionales y, por ejemplo, en materia de transparencia presupuestaria se ubicó en la posición 7 de los 21 países analizados. Esto es para darles un poco del contexto, el tipo de análisis que hicimos para caracterizar a cada uno de los países. Y bueno, ahora les voy a platicar un poco más de cuáles fueron estas variables cuantitativas que analizamos justamente para cuantificar el balance de las finanzas sostenibles. Por un lado, analizamos los ingresos sostenibles. Esto es cuánto llega al país por cooperación y financiamiento internacional, tanto de fuentes bilaterales como multilaterales asociadas a cambio climático. Pero también analizamos cuánto llega al país por ingresos recaudados, tanto de manera tributaria como no tributaria, que vienen, por ejemplo, de actividades como hidrocarburos y la minería, y particularmente también la venta de combustibles. Por el otro lado, analizamos cuánto es lo que el país está invirtiendo a través del presupuesto público en actividades como cambio climático, eficiencia energética, energía renovable y desastres naturales. Y también analizamos cuánto está gastando el país en temas de presupuesto, a través del presupuesto, en la explotación de hidrocarburos, incluyendo procesos industriales o, en este caso, empresas paraestatales cuando las hay. Entonces, voy a platicarles un poquito de cada una de las variables, algunos de los datos analizados en cada una de las variables, para después contarles un poco cómo se ubica Argentina respecto al resto de los países. Vale decir que la metodología es más o menos sencilla, las variables positivas se suman y las variables negativas se restan. Digamos, un país con unas finanzas sostenibles balanceadas tendría que tener 4 puntos y se ubicaron en 7 categorías, desde finanzas sostenibles muy altas hasta finanzas sostenibles muy bajas. Y ahorita les voy a platicar un poco más de esto. Entonces, analizando el tema de los ingresos sostenibles, es decir, cuánto llega al país por este financiamiento para el desarrollo, se identifica que Argentina es uno de los países que sigue recibiendo financiamiento para el desarrollo, no solo donaciones, pero también otro tipo de mecanismos financieros. Se ubicó en la posición número 3 de los 21 países analizados, pero es interesante decir que del total de ese financiamiento que se integró, que llegó al país particularmente para este año 2018, que es el año que se estudió para los ingresos sostenibles, solo 0,06 está asociado a cambio climático. Esto lo ubica en la posición 18 de los 21 países porque aunque sigue teniendo, digamos, financiamiento internacional por diferentes fuentes, solo 0,06 se relaciona con cambio climático. Sin dejar de mencionar que lo que se asocia a cambio climático también tiene una distribución desbalanceada. Por ejemplo, 105 millones se detectaron para el caso de mitigación, mientras solo 2 para el caso de adaptación. También quisimos analizar cómo se ha distribuido el financiamiento para algunos mecanismos específicos para entender un poco más esta lógica. Por ejemplo, para el caso del Fondo Verde del Clima, Argentina es el tercer país receptor de financiamiento, digamos, a lo largo de la historia del Fondo Verde del Clima de los 21 países analizados, mientras que por parte del GEF, de esta Facilidad para el Medio Ambiente Mundial, se ubicó en la posición 5 de los 21 países. Pero cuando analizamos otro tipo de mecanismos, por ejemplo, el tema del BID,
se ubicó en la posición 2 de los 21 países y esto incluye todo el financiamiento que el BID ha dado hasta ahora. Argentina ha sido de los que ha recibido buena parte de ese financiamiento, insisto, no solo donaciones, sino cualquier tipo de mecanismos financieros. Y si lo vemos, digamos, de manera distributiva, lo que vemos es que la cooperación bilateral en materia de cambio climático, que casi siempre tiene estas características de donaciones, ha sido bastante menos que lo que se ha recibido a través de otros mecanismos multilaterales. Entonces, lo que decimos es que si bien ha habido un ingreso de algunas fuentes, lo que se asocia a cambio climático, pues es una fuente menor. Ahora, ¿qué pasa con lo que el país asigna de manera sostenible vía los presupuestos públicos? Esto que ustedes identifican aquí son precisamente las asignaciones que se hicieron de manera etiquetada a temas como cambio climático, eficiencia energética, energía renovable y desastres naturales del total del presupuesto público que el país asignó en 2019. Ahora, vamos a desagregar esto un poquito más. Si nosotros nos vamos a analizar el total del presupuesto público, por ejemplo, el sector ambiental recibió solo 0,01% del presupuesto total del país, de los cuales 4,1% fueron etiquetados para cambio climático. Si nos vamos al caso del sector energético, del total del país, 7,1% se fue al sector energético, de los cuales 0,34% se etiquetaron para energía renovable, y 0,04% para temas de eficiencia energética. Si nosotros hiciéramos un análisis de las trayectorias, cómo se ha ido asignando recursos en el caso de estas secretarías, lo que observamos es que, por ejemplo, sí ha habido una mejora en cuanto a la etiquetación de recursos. Por ejemplo, en 2010 y 2016 no se identificaron recursos etiquetados para cambio climático, mientras que en 2019 se identificaron este 4%. Y lo mismo pasó con el caso de la Secretaría de Energía respecto a etiquetación de recursos para energía renovable. Entonces, en ese sentido, hemos identificado que hay un avance en cuanto a la etiquetación de recursos. Ahora, ¿qué pasa con el tema de desastres naturales? Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, que representó 0,12% del total del país, es, digamos, el presupuesto de este ministerio se fue 44,6% a la atención de desastres naturales. ¿Por qué integramos desastres naturales? Porque la mayor parte de las NDCs integraron el manejo y la gestión de desastres naturales como parte de sus medidas de adaptación y con esta visión de largo plazo, aunque sabemos que a veces hay una línea muy delgada, que no todos los desastres naturales están 100% asociados a cambio climático, pero es una de las grandes líneas que los países han integrado dentro de sus NDCs en materia de adaptación. Vamos ahora a analizar esos ingresos intensivos en carbono, es decir, ¿cuánto está llegando al país? Bueno, en Argentina se identifica que 5,14% son ingresos que vienen de actividades consideradas intensivas en carbono. Por un lado, ingresos por hidrocarburos, ingresos por venta de combustibles y los ingresos por actividades mineras. Es verdad que Argentina es uno de los pocos países, uno de los 4 países que tiene impuestos al carbono. Lamentablemente no identificamos la información de manera desagregada para saber exactamente cómo se maneja el ingreso al carbono, el impuesto al carbono, perdón, que en todo caso podría ser un ingreso sostenible, pero al no venir desagregado de manera específica es muy difícil cuantificarlo y, digamos, separarlo de esta ecuación. ¿Y qué pasa por el otro lado con el tema de los presupuestos intensivos en carbono? Bueno, del total del presupuesto del sector energético, 14% se fue a temas de producción de hidrocarburos, lo que representó el 1%, digamos, del total del país. Esto quiere decir que más o menos se asignaron 37 veces más recursos, digamos, a actividades intensivas en carbono que a actividades asociadas, por ejemplo, a energía renovable o a eficiencia energética. Si nosotros quisiéramos hacer un balance más o menos para identificar qué tan lejos o qué tan cerca estamos, identificamos que el presupuesto sostenible es 0,08% versus el 1% de presupuestos intensivos en carbono. Si bien la diferencia es importante, lo más central o lo central en esta conversación es cuánto nos falta para realmente transformar nuestras economías. Ustedes recordarán que hace un poco más de 10 años el doctor Nicholas Stern dijo que si quisiéramos ser serios en cuanto al tratamiento del cambio climático, tendríamos que invertir al menos 2% del Producto Interno Bruto de los países. En el caso de Argentina, tendríamos que estar hablando más o menos de cerca de 9,8% de su presupuesto público. Entonces, si vemos lo que asigna en temas de sostenibilidad versus lo que hay
digamos, en cuanto a trayectorias y a lo que tenemos que llegar, pues todavía falta como en muchos otros países. Y esto es justamente para saber cómo vamos a lograr esa transformación de las finanzas públicas. Entonces, ¿cómo se ubica Argentina respecto a otros países? Lo que ubicamos es que, por ejemplo, en el ranking de ingresos sostenibles, Argentina sí que recibe recursos de financiamiento para diversos temas de desarrollo, pero muy poco de ello se asocia a temas de cambio climático. Por ello se ubica en la posición 18 de 21. Pero por el lado de los ingresos intensivos en carbono, si bien, digamos, se ubica en unos ingresos intensivos medios, porque tiene digamos, un ingreso del 5%, es decir, es inferior a muchos otros países, pero todavía es considerable frente a otras economías. El caso de los presupuestos sostenibles, Argentina se ubica en la posición 11 de presupuestos sostenibles medio-bajos, con solo una asignación de 0,08%, mientras que en la parte de presupuestos intensivos en carbono, este es cuánto se asigna para estas actividades, representó presupuestos medio altos y se ubica en la posición número 6. Haciendo una ecuación de todos los aspectos señalados, se ubica que Argentina tiene finanzas sostenibles bajas, y esto es por esta, digamos, combinación de diferentes elementos que, bueno, hacen ver que todavía falta mucho para lograr esa asignación, digamos, más balanceada en cuanto a financiamiento se refiere. Entonces, queremos enfatizar, y con esto vamos a abrir la conversación, algunas recomendaciones que quisiéramos poner en la mesa. Por un lado, lo importante y lo imperante que es para los países de América Latina y el Caribe, y particularmente para el caso de Argentina, decarbonizar las finanzas públicas. ¿Cómo se puede llevar a cabo una reforma fiscal que permita diversificar ampliamente las fuentes de ingresos, que permita entonces desacoplar la generación de ingresos de las actividades extractivas y de combustión y de combustibles fósiles, para lograr esa diversificación que no solo va a ayudar a generar más empleos, sino a generar una nueva dinámica en la economía? Por supuesto, lo que se ha propuesto es mejorar la transparencia del impuesto al carbono existente, para que los recursos que se recaudan por esa vía, además de que es un impuesto que se puede fortalecer, se asegure que esos recursos se inviertan en actividades de sostenibilidad. Por el otro lado, por supuesto que hay una necesidad importante de incrementar las inversiones públicas en temas de sostenibilidad, ya no solo hacia el alcance del 2% del Producto Interno Bruto, sino a la alineación del sector financiero con los objetivos del Acuerdo de París, para lograr esta transformación de las finanzas hacia este camino. Y por supuesto, hay una necesidad de reducir las inversiones públicas en la explotación de hidrocarburos, y aumentarla en esta transición energética, en tanto eficiencia energética como en energía renovable. Y por supuesto que hay diversos retos en materia de transparencia. Lo que proponemos es que se cree una taxonomía, una metodología que permita integrar esta perspectiva de cambio climático a lo largo y ancho del sector, del presupuesto, no solo del sector energético y ambiental, sino a lo largo de todos los sectores participantes, que permita mejorar la gobernanza de estos recursos. Y por supuesto, se invita a incrementar los niveles de transparencia y desagregación de los datos para tomar mejores decisiones sobre estos temas. Por supuesto, uno de los planteamientos que nos parecen interesantes es cómo los países, en este caso Argentina, pueden crear estrategias nacionales de finanzas sostenibles que incluyan temas de finanzas climáticas, para no solo invertir y cumplir con lo que se establece en las NDCs, sino lograr realmente una transformación y esta trayectoria de largo plazo. Pues sabemos que es algo que no se va a lograr de un día a otro, pero cómo logramos hacer esa planeación de largo plazo a través de una estrategia de esta naturaleza. Y por supuesto, lo importante que es generar sistemas de medición, reporte y verificación del financiamiento, para que logremos realmente identificar en dónde están estas brechas y logremos irlas cerrando poco a poco. Con esto quiero agradecerles, y por supuesto a todas las organizaciones, y les quiero dejar aquí la página en donde ustedes van a poder conocer más de todo el trabajo y muchísimos más detalles para el caso de Argentina. Y pues con esto me complace muchísimo darles la bienvenida a las y los colegas que vamos a estar conversando pues más sobre estos resultados, y sobre todo, bueno, qué más podemos hacer para seguir impulsando esto en Argentina y en el resto de la región. Así que Paz, muchísimas gracias y felices de comenzar la conversación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Como siempre, súper interesante
no podía dejar de escuchar porque la verdad que cada dato que dabas era interesante, claro y conciso, así que felicitaciones en primer lugar por el trabajo, en segundo lugar gracias por compartirlo. Ya en el chat nos están pidiendo si va a estar disponible el video, la información, etcétera, así que si bien fue respondida esta consulta, lo aclaro para que todos los participantes lo sepan, que se está grabando esta actividad y que todo lo que presentó Sandra se desprende de lo que se incluye en el informe completo de Argentina, que ya compartieron el link en el chat, les recomiendo que lo vayan a ver, y si no pueden ingresar a la página que compartió recién Sandra, que si es necesario luego la volvemos a compartir. Vamos a pasar a una ronda de preguntas con los panelistas. Yo acá me estoy anotando cosas que surgen de lo que fue presentando Sandra. De todas maneras, hacia el final de esta ronda vamos a también tener la oportunidad para que los participantes hagan sus preguntas, así que les pido que ya las vayan poniendo en la parte de preguntas y respuestas que da Zoom. Así las podemos ir tomando nota y hacerlas llegar a los panelistas, a Sandra, a Soledad, a Julieta, a Pilar y a Ricardo. Bueno, voy a empezar a sacarme mis dudas, aprovechando esta oportunidad que me dan de estar en este panel. Y voy a empezar haciendo unas consultas a Pilar. Pilar, lo que queremos preguntarte es sobre esto que estuvo comentando Sandra, sobre las diferencias tanto en financiamiento y también está la diferencia siempre en términos de no solo de recursos financieros, sino de recursos humanos, de generación de capacidades y de generación de planes y de políticas también, en la diferencia entre mitigación y adaptación. Como bien mencionó Sandra, se nota que hay más financiamiento disponible para temas de mitigación, lo cual puede ser una limitante para el desarrollo local o el desarrollo de medidas específicas en los territorios para que las comunidades puedan hacer frente a los impactos que ya se están viviendo del cambio climático. Entonces, bueno, mi pregunta apunta sobre esa, a que vos nos puedas contar un poquito más sobre si es importante, relevante balancear estos dos mundos, cuáles son las barreras por lo cual esto no está sucediendo y cómo podría hacerse frente a esa desigualdad, podríamos decir. Muchas gracias, Paz, por esta pregunta y muchas gracias, Sandra, por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con todas las panelistas y los panelistas de muy alto nivel. Siempre es realmente súper interesante poder hacerlo, así que muchas gracias. Quiero también felicitarte, Sandra, y a todo el equipo por este índice de finanzas sostenibles, sumamente valioso en cualquier momento, pero particularmente en este momento, teniendo en cuenta al menos ciertos aspectos contextuales, ¿no es cierto? Y en ese sentido me parece importante resaltar, por supuesto, la pandemia y el recrudecimiento de variables estructurales a nivel regional y en la Argentina, también el contexto de la COP16, de cambio climático de la Convención, donde el financiamiento climático parece ser un poco la bala de plata dentro de las conversaciones, al tiempo que Argentina también está en un momento clave porque se espera la presentación de la estrategia de largo plazo en esta conferencia. Así que diría que no son los únicos, pero al menos son algunos puntos interesantes a tener en cuenta en términos del contexto. Para Argentina sigue siendo clave recibir financiamiento de la cooperación internacional para planificación, implementación y monitoreo de su política climática. Yo voy a hacer especial hincapié en adaptación, y quiero ser clara en que esto no significa una suma cero, o sea que esto implica que le resto relevancia a la mitigación, sino que por una cuestión de quizás de interés particular y de urgencia, pero también de distribución con los propios participantes de este panel, ¿no es cierto? En ese sentido, yo quiero reconocer, digamos, que hay vamos a decir, un esfuerzo sostenido entre gobiernos de distinto signo político de asignar mayor relevancia a la política climática, incluyendo, por supuesto, el rol catalizador de la Ley de Cambio Climático de 2019, la presentación de documentos en la Convención y todo un proceso de transparencia creciente en dicho marco. Sin embargo, cuando hablamos de adaptación,
digamos, un poco la construcción es que estamos arrancando, ¿no? Que Argentina por 20 años ha dicho en los foros internacionales que la adaptación era una prioridad, pero que esto no ha tenido necesariamente una traducción en el plano doméstico consistente en el ciclo de política. El progreso que se pudo realizar en términos de adaptación hasta la actualidad, yo creo que está anclado particularmente a dos cuestiones. En primer lugar, la identificación de vulnerabilidades y riesgos regionales mediante la ciencia climática argentina, los investigadores y las investigadoras, y también ese 1.8 millones que vos señalabas, Sandra, que también ha permitido avanzar en términos de la conformación de equipos técnicos nacionales y comenzar un proceso de planificación de adaptación a nivel nacional con muchos obstáculos. En términos de obstáculos o barreras, como decía Paz, yo quisiera marcar, por un lado, que Argentina tiene los mismos obstáculos que tienen otros países en desarrollo al acceso, sumado al acceso a financiamiento internacional de cambio climático y de adaptación en particular, sumado a algunos específicos que hacen a esta condición que se le da de país de renta media, que incrementa los obstáculos, ¿no? Entonces, cuando uno habla de mismos obstáculos, digo, para que estemos todos en la misma página y todas en la misma página, todos sabemos que, y está sumamente documentado, que hay menos financiamiento internacional para adaptación que para mitigación, porque hay muchos donantes que siguen pensando que es una cuestión de suma cero con la mitigación, que las reglas de juego en los fondos no son las mismas. Dentro del GCF, las reglas de juego de adaptación para la presentación de fondos siguen siendo bastante inciertas, exceptuando todo lo que es el proceso de readiness, que por el otro lado justamente esas lagunas dan lugar a vetos, como sucedió en el caso de la Argentina con un proyecto concreto, que a su vez hay dificultades concretas en términos de la acreditación de entidades y la estabilidad de estas entidades entre gobiernos, porque a veces a nivel nacional cuesta entender lo difícil que es llegar a la acreditación. La evaporación del dinero que cuesta tanto poder, vamos a decir, recaudar en términos de las negociaciones internacionales de financiamiento, en la medida en la cual, digamos, esto menoscaba el acceso directo, que es una herramienta clave de nuestros países en desarrollo, a favor de las organizaciones internacionales, que por supuesto no hay nada en contra, sino que más bien, como digo, a veces eso menoscaba el acceso directo, al tiempo que digamos, se vuelve prohibitivo el acceso para nuestros países en desarrollo en términos de la expertise, que cuesta para poder acceder a los proyectos, el tema del lenguaje, las reglas justamente como marcaba, entre otras cuestiones, ¿no? Sumado a que en términos de adaptación hay cada vez, para países como nosotros, hay cada vez menos donaciones, entonces esto genera cuellos de botella, como vamos a ver específicos para el caso argentino, y por supuesto sesgos internacionales a favor de ciertos fondos en desmedro de otros, como puede ser el Fondo de Adaptación en relación con el Fondo Verde del Clima. En términos de los desafíos propios de la Argentina, y me voy a apurar a favor del tiempo, aún estamos muy lejos de que se entienda en la Argentina qué es adaptación y cómo la adaptación es una política de desarrollo. Y esto hace que muchas veces desde nuestro país, digamos, nuestro país no esté dispuesto a endeudarse por adaptación, y al acceder a menos donaciones, acá aparecen, digamos, esos cuellos de botella, con una vulnerabilidad creciente, porque como marcaba Sandra, no solamente el índice de riesgo de Climate Watch, sino que muchos otros índices están marcando que la Argentina es un país muy vulnerable y cada vez más vulnerable. Se pueden ver, de nuevo por tiempo no los voy a plantear, pero digo, se pueden ver una gran variedad de opciones de índices que evidencian esta vulnerabilidad creciente. Hay una necesidad muy concreta de la Argentina por la identificación de necesidades de adaptación con arreglo a las regiones de nuestro país y su costificación a tono con la finalización del Plan Nacional de Adaptación. Es realmente inaceptable la dilación en la política de adaptación y en el plan de adaptación en particular, y mucho más pensar a la pandemia como una excusa en términos del no progreso de las regiones. Y esto yo creo que desnuda justamente o evidencia claramente que la política de adaptación no es percibida como una política de desarrollo en términos de reducción de la vulnerabilidad y mejora de la respuesta ante el riesgo.
Nosotros en Argentina 1.5, un proyecto que tengo la oportunidad de coordinar, hemos realmente podido repasar que solamente 3 provincias en la Argentina cuentan con leyes de cambio climático, un número similar de proyectos, que solo 4 han elaborado algún tipo de planificación o estrategia de cambio climático y en ningún caso plan de respuesta. Entonces digo, y un poco para culminar con mis comentarios, decir que digamos, debemos pararnos en una fase clara de transversalización climática y de adaptación en el presupuesto nacional y las cuentas públicas, que aún consideran el área ambiental, al Ministerio de Ambiente, como una cartera de concientización y sensibilización. Me parece que esto realmente tiene que ser modificado, y la necesidad de alinear o sincronizar nuestras hojas de ruta, y teniendo en cuenta la LTS o la estrategia de largo plazo, entender que la política climática nacional como política de desarrollo y la política de adaptación tienen que ir por delante, y que los documentos internacionales son una oportunidad dentro del ciclo de planificación, implementación y monitoreo de la política, y no ir detrás de los documentos internacionales, que es lo que muchas veces nos pasa. Entonces son la oportunidad de conseguir financiamiento ad hoc para poder financiar ciertos procesos concretos, pero básicamente esto no necesariamente contribuye a una planificación, implementación y monitoreo de política climática y de adaptación concretamente. Lo dejo por ahí por tiempo, les pido disculpas por haberme tomado 2 minutitos más, y les agradezco nuevamente. Gracias, Pilar. Bueno, nada, un placer escucharte. El tiempo se nos vuela porque, bueno, somos todas personas muy apasionadas de lo que hacemos, así que te entiendo perfectamente. Y bueno, me estaba justo tomando notas de algunos de los aportes que estabas haciendo, y quiero resaltar por un lado lo que vos mencionabas sobre la gran necesidad que hay de avanzar en temas de adaptación a nivel territorial, ¿no? Bajar las políticas nacionales a aspectos más locales, provinciales, pero no solo provinciales, sino territoriales, municipales, etcétera, ¿no? Y también vos mencionabas sobre la falta de entendimiento y de conocimiento que hay sobre el vínculo entre adaptación y desarrollo, podremos decir desarrollo en general, ¿no? No sesgarlo necesariamente desarrollo verde, desarrollo sustentable, sino un desarrollo perdurable y saludable. Y en este sentido, algo que también estaba pensando es que también hay una falta de entendimiento o de conocimiento y de avance en temas de descarbonización de las políticas públicas, descarbonización de las finanzas públicas, ¿no? Por un lado, hay, si uno revisa un poco la institucionalidad argentina, hay una falta de reglamentación que aborde este tema de descarbonización, de generación de impuestos, como también es algo que mencionaba Sandra, y también hay una falta de conocimiento, ¿no? De cómo esto puede impactar positivamente al desarrollo argentino. Entonces, en esa línea quería preguntarle a Soledad, ¿cómo considerás que Argentina puede descarbonizar sus finanzas públicas? Y si considerás que impuestos tales como el impuesto al carbono serían una medida efectiva e implementable en nuestro país. Está silenciada. No sé. Hola, hola. Ahora ¿Sí? sí. Perdón. Bueno, antes que nada, agradecerle a Sandra la invitación, un placer estar con ustedes, además son todas caras conocidas, que no nos vemos hace un tiempo, así que a Ricardo, a Pilar, a Paz, bueno, a Julieta no nos conocemos, pero un placer estar con todos ustedes acá. Bueno, yo me voy a poner un poco la cabeza, digamos, el sombrero de profesora, digamos, de la maestría en cambio climático de Flaxo, un poco porque me han invitado en ese rol, para analizar, digamos, un poco los números un poco más finos para poder pensar si nos sirve para tomar decisiones de la índole
que estás planteando. En términos de ingresos, porque tengo algunas, quizás preguntas también, ¿no? No necesariamente opiniones sobre cómo construir. En primer lugar, lo que quiero es felicitar a Sandra por haber logrado hacer un estudio comparativo. Es muy difícil, yo lo sé por experiencia, uno tiene que elegir criterios que quizás sirven para la región en su conjunto, no le invocan tanto al caso argentino, ¿no? Entonces uno luego de ver el estudio comparativo y tiene que entrar al caso particular, hay que ver, bueno, cuáles son las particularidades nuestras, de nuestra economía, que nos piden quizás reinterpretar algunos de los números. Entonces, sobre los que me están preguntando en particular, planteo algunas preguntas. Primero, el tema de transparencia que ustedes lo mencionaron y la falta de etiquetado. Es muy difícil trabajar y proponer decisiones sobre presupuesto nacional, sobre presupuesto público, cuando Argentina todavía no etiqueta adecuadamente el gasto. Se está trabajando cuando yo estuve en el gobierno, se estaba trabajando, pero hasta ahora yo no lo he visto con claridad. Se empezó a etiquetar por ODS, a través del ODS 13 entra cambio climático y quizás puede empezar a salir algo ahí, pero en mis reuniones con otros países de la región mostraron que hay otros países que tienen mucho mejor su sistema de etiquetado del gasto público. Y entonces me hago la pregunta internamente, si los datos que nos dan de presupuesto público son realmente lo que se está gastando, o quizás todavía falta etiquetar mucho más. En particular lo que tenemos en Argentina, y que yo noto que hay como un bias muy fuerte, que es correcto, digo, no creo que sea incorrecto, pero hacia el tema de combustibles fósiles, pero para Argentina el tema de ganadería es importante en la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, si vamos a hablar de presupuesto intensivo en carbono, en el caso de Argentina, quizás yo no pondría la minería, que no es significativa para nosotros en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, es significativa para el uso del agua y para otras cuestiones ambientales, pero en cuestiones de GEI, la minería no es relevante, y sí lo es mucho la ganadería, que no, hasta en lo que veo, no está contemplada. Entonces, me parece que esa es una de las particularidades del caso argentino que yo incorporaría. Quizás nos da todavía peor, no digo que esto vaya a mejorar el caso, simplemente que me parece que son datos relevantes para considerar el gasto intensivo en carbono. Después, en términos de ingresos sostenibles, tendríamos, yo les doy tarea, ¿no?, a futuro, que separar préstamos y donaciones, ¿no? Porque para toda nuestra región el tema de los préstamos, y un país altamente endeudado como Argentina, hasta me parece saludable que no tomemos muchos préstamos. Y entonces me gustaría ver si ese número de ingresos sostenibles que no nos da bien puede tener que ver con un par de cosas. Primero, con que el BID no etiqueta cambio climático. No lo ha hecho históricamente, no lo hace. Y como vos bien dijiste, Sandra, nuestro principal donante es el BID. O sea, somos el número 2 del BID, que lo mencionaste vos. No sé si contemplan Banco Mundial también, pero mi experiencia es que tanto BID como CAF, que son donantes de Argentina, prestamistas en realidad, que nos prestan bastante, no etiquetan cambio climático, no lo etiquetan bien. Entonces a veces hay que buscar la palabra cambio climático o energía renovable, y uno encuentra que hay 5, 6, 7 proyectos, pero que no estaban etiquetados. Ahí, bueno, tiene que ver el tema de transparencia etiquetado. Yo me hago esa pregunta, ¿no? Porque me suena que estamos un poco bajo para lo que es mi conocimiento de proyectos existentes. La otra cuestión puede ser que hay muchos proyectos que tienen que ver con agricultura sostenible y adaptación, que quizás tampoco están etiquetados como cambio climático, pero para Argentina la agricultura familiar es importante y sí tiene que ver con adaptación. Después voy, por un tema de tiempo, al tema específico del ingreso por combustibles, el presupuesto intensivo de carbono. Ahí mi pregunta sería, porque estamos contando digamos, el impuesto al carbono en Argentina es el impuesto por combustibles.
Quizás eso ustedes no es tan fácil saberlo porque es bastante arrevesado la forma en que fue aprobado, pero se transformó lo que era el impuesto a los combustibles en impuesto al carbono. Entonces, nosotros aquí estamos poniendo en la misma categoría las regalías del petróleo con el impuesto al carbono, como si ambos fueran de alguna manera negativos en el sentido de que es verdad, es presupuesto, es ingreso fiscal que surge de los combustibles fósiles, pero desde el punto de vista de la teoría de la economía ambiental y de la economía de cambio climático, cuando uno le pone el impuesto a los combustibles fósiles, está desalentando la actividad, entonces se considera eso como algo positivo. Entonces yo no lo sumaría a las regalías del petróleo con el impuesto al carbono, porque si no, lo que va a pasar es que en toda la región quienes tengan el impuesto al carbono les va a dar mal el índice, digamos, como si tienen más ingresos por petróleo. Creo que, digamos, desde el punto de vista teórico, habría que separarlo. Es verdad que Argentina podría hacer mucho más para transparentar el impuesto al carbono, pero básicamente es el mismo. Es lo que antes se llamaba impuesto a los combustibles, ahora se llama impuesto al carbono. Se puede trabajar más porque cuando fue aprobado se dejó afuera el gas, se planteó la entrada, digamos, hay un montón de detalles para mejorar, pero sí es el impuesto al carbono que tenemos. Y sí desalienta la actividad. Entonces, cuando ustedes me dicen, tendríamos que tener un impuesto al carbono, bueno, ya lo tenemos, en realidad. Ya lo tenemos, es correcto, sí es correcto. Se podría lograr que los ingresos por el impuesto al carbono se distribuyan directamente a actividades renovables. Sí se puede, pero para mí, desde el punto de vista de la teoría, no es lo más relevante. ¿Por qué? A mí me parece que el dato más interesante que ustedes plantean, y del que me agarraría más fuerte, digamos, es el que contrasta la inversión en fósil. Estoy buscando porque creo que es 39 veces más, a ver, acá lo tengo, 43 veces más lo que se gasta en de presupuesto público, que surge de los impuestos que nos cobran a todos los ciudadanos y que todos pagamos, 43 veces más gastan en combustibles fósiles que en eficiencia energética y renovables. Para mí ese es el dato fundamental, porque si gastáramos más en renovables, si viene o no directamente del impuesto al carbono, para mí no es eso lo más relevante, mientras se genere gasto, porque a veces por cuestiones internas legales hay que pasar por Tesoro Nacional, mezclar todo en la misma bolsa y después sacar para el otro lado. Entonces, el tema de lo que se llama earmarking, que es marcar y llevar directo un impuesto a una finalidad, a un sector específico, a veces no es tan factible por la reglamentación, y hay que meterlo primero todo en las arcas públicas y después sacar. Entonces, para mí el punto clave acá es que se está gastando 43 veces más en fósiles, que es digamos, un recurso que sabemos que va a prescribir en el corto plazo, que hay que dejar de utilizar. Entonces los fondos públicos, los privados, desde mi punto de vista, que hagan lo que quieran, pero los fondos públicos que surgen de los impuestos deberían ya dramáticamente correrse hacia la economía de bajo carbono, y bueno, y esa sería mi propuesta en términos de descarbonizar las finanzas públicas. Bueno, muchas gracias. Perdón si me pasé. No hay problema. Gracias, Soledad, por tus aportes. Muy interesante tu visión, y es una realidad que más allá de cuánto se aumenta el financiamiento, etcétera, es importante que el país invierta en dar alternativas que sean fácilmente aplicables. Tenemos como no solo lo que vos mencionabas del impuesto al carbono, con dudosos resultados en términos de lo que uno desde el punto de vista climático puede estar buscando, ¿no? También tenemos una ley ley de energías renovables, de generación distribuida, que no siempre con los mejores resultados, y es necesario empezar a contar con políticas que realmente den diversidad, no solo en las fuentes energéticas, sino, como vos también mencionabas, en otros sectores
ya sea transporte, producción de alimentos, pero fomentar la diversificación. Y también otra realidad es que tenemos muchas provincias o localidades dependientes de determinados fuentes de ingresos que no van alineados con la sostenibilidad, ¿no? Y también hay que pensar en esas realidades, cómo les aseguramos a esas provincias o a esos municipios o a esa gente que va a seguir teniendo trabajo, que va a poder seguir solventándose, y eso es algo que más allá de desalentar ciertas producciones, tenemos que alentar que sea cada vez más redituable y tentador poder generar trabajo a través de fuentes sostenibles, fuentes limpias, y sobre todo no únicamente pensando en gases de efecto invernadero, sino también, como hablaba Pilar antes, pensándolo en términos de adaptación, de reducir los riesgos de desastres, como puede ser la deforestación y su vínculo con las inundaciones, y así podría estar citando ejemplos toda la mañana, con lo cual no es la idea que me escuchen tanto a mí. Así que pensando en esto, en las cuestiones más locales, obviamente le quiero consultar a Ricardo Bertolino, quien dirige la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Por un lado, bueno, ¿cómo son? Estuvimos hablando también de la falta de capacidades, de la falta de oportunidades. Bueno, si nos puedes contar, Ricardo, ¿cuál es la realidad de los municipios, tanto en el avance, en la generación de acciones, de políticas, como también en el acceso al financiamiento? Bueno, muchas gracias. Frente a dos presentadoras y comentadoras como las que me antecedieron, la verdad que tengo poco para aportar. Lo nuestro es de pequeña escala y no creo que mueva la aguja como las propuestas que ellas han planteado. Pero sí, bueno, somos un actor más en Argentina y que estamos tratando de acompañar todo este proceso. Nosotros, desde los municipios, estamos prácticamente todos los años tratando de alcanzar estas metas globales que planteó Sandra al principio. Nosotros como red tenemos como meta el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad en los municipios al año 2050, y para esto todos los años revisamos el inventario de cada municipio para ver cómo se va creciendo en ese sentido. Los municipios que hoy tengo acá a mano hablan de que hay un compromiso de reducción de metas del 47% en el caso de Avellaneda Santa Fe, 35% en el caso de Godoy Cruz, 34% en el caso de Venado Tuerto, 30% Mendoza, 29% Montevideo. O sea, el tema no importa tanto los números, porque ninguno alcanza el 45% al 2030 que tenemos que alcanzar, pero está en agenda. Esto es un poco lo que queremos decir. Los municipios todos los años revisan sus compromisos y lo que notamos es que año a año van aumentando este compromiso porque van realizando acciones. La realidad de Argentina tal vez no sea muy parecida a otros países. Hay mucha independencia de los gobiernos locales en cuestiones presupuestarias muchas veces, que vemos en otros países que dependen mucho de la política nacional. Todos los recursos tienen que ser aprobados directamente. En el caso de Argentina, los municipios tienen un poco más de libertad para tomar decisiones, y en ese sentido yo creo que direccionan o pueden direccionar recursos de manera importante cuando está establecido en la agenda local que esta tiene que ser una meta a ser cumplida. Nosotros ponemos como ejemplo el caso del fideicomiso de la red, porque compramos tecnología que tiene que ver con, sobre todo, el tema de adaptación. Perdón, Pilar, no estamos tanto en el tema de adaptación, estamos en mitigación. Pero bueno, un poco nosotros en ese caso, los municipios han armado un fideicomiso y venimos comprando tecnologías en forma colectiva que aumentan la calidad de lo que se compra y bajan los precios que los municipios pagan. Este año vamos a movilizar $1,5 millones, son de presupuestos municipales para la compra de tecnologías, y calculamos al año 2030 movilizar $20 millones en la compra de tecnologías.
que tienen que ver con la climatización eficiente, que tienen que ver con el cambio de luminaria LED, compra de paneles solares, vehículos eléctricos. O sea, hay una cantidad de metas y de acciones que los municipios solos no se animarían a avanzar, pero como somos parte de una red y tenemos una herramienta que le da a los municipios el asesoramiento técnico, que muchas veces no consiguen, y un asesoramiento técnico que es independiente, porque no es el asesoramiento que le da una empresa que le quiere vender algo, sino que es un asesoramiento que le damos desde un equipo técnico, y ahí en una licitación pública competimos con las empresas, el municipio se siente mucho más tranquilo porque sabe lo que está comprando. Muchas veces, y pasa en el tema de residuos, vienen plantas que son faraónicas, que son imposibles de evaluar, y un municipio no sabe a quién consultarle, porque pareciera que fuera la octava maravilla del mundo cualquier planta de tratamiento, y en realidad hay todo un mercadeo que lo único que busca es vender una tecnología. Por otro lado, nosotros en ese sentido también decimos que, insisto, no mueve la aguja estos números que nosotros tenemos, pero habría que empezar a considerarlos, y también venimos logrando movilizar bastantes recursos del sector privado a través de la huella de carbono corporativo, servicios que nosotros estamos entregando o ofreciendo a las empresas, y que el 50% de ese costo se invierte en mecanismos de mitigación y adaptación de los gobiernos locales, y ya venimos logrando una cantidad de empresas que están no solamente comprometiéndose con el cambio climático, con la mitigación y la adaptación, sino que también están invirtiendo a nivel local. Finalmente también tenemos mucha llegada a organismos de cooperación internacional que no tienen, insisto, el volumen que tienen los montos que se manejan del BID o de algunos otros fondos, pero sí logramos financiamientos de la promoción de empleos verdes por la Unión Europea, por Euroclima, la eficiencia energética en edificios públicos municipales, de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania. Bueno, tenemos una cantidad de pequeños fondos que se canalizan a los municipios, y que si hacemos una suma de lo que movilizan los municipios a través del fideicomiso, más lo de la huella de carbono corporativa, más lo de las embajadas y pequeñas fuentes de financiamiento que vamos movilizando, yo realmente no sé si esto está contabilizado en las finanzas verdes, digo, en los índices que ustedes están elaborando, porque es mucho recurso que por ser pequeño tal vez se pierda del radar de los estudios que vienen llevando adelante. Así que nada, esto es un poco lo que quiero aportar. Creo que lo más interesante es que hay una agenda en los gobiernos locales. Nosotros en este momento son 230 municipios donde viven 13 millones de personas. Digo, hay una agenda ya muy sólida. Nosotros hace 10 años que estamos trabajando, y que cada año va aumentando, y que va redireccionando recursos antes que iban para la construcción tal vez de una cancha de fútbol, hoy van a la compra de luminaria LED o a la compra de un vehículo eléctrico. O sea que al haber una agenda y una meta en cada municipio, los recursos municipales se van redireccionando, y esto tracciona también recursos que vienen de las provincias y de nación, porque no todos los recursos vienen de presupuesto propio del municipio, muchos son a partir de presentación de proyectos que se hacen a distintos ministerios y demás. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, vos mencionabas que quizás las soluciones o los avances que ustedes están implementando no son a la escala que mencionaba Pilar Soledad, y yo voy a dar vuelta un poco ese planteo, porque en definitiva, luego las políticas, las medidas, las acciones deben implementarse en algún lugar, y ahí es cuando hay que bajar a la realidad, a la territorialidad, y el trabajo que ustedes realizan toma una importancia abismal, porque, bueno, justamente es el trabajo que nos lleva a que las cosas se implementen, ¿no? Así que hay que valorar, o quiero revalorar mucho el trabajo a nivel local, me parece fundamental. Y bueno, tengo unas consultas para Julieta también respecto a estos temas que estamos conversando.
Tanto Sandra como las panelistas estuvieron comentando sobre la necesidad de contar con temas de transparencia, de monitoreo, de reporte y de verificación del tema de las finanzas sostenibles, contar con transparencia a nivel de los presupuestos, ¿no? Y Sandra nos estuvo mostrando en base a este índice que Argentina está en la posición 7 de los 21 países estudiados en cuanto a la transparencia presupuestaria, ¿no? Entonces, bueno, desde tu visión quería que nos puedas contar cuán importante te parece que es esto de contar con transparencia en temas de finanzas públicas nacionales y también internacionales, y qué instrumentos pueden llevarnos a contar con esa transparencia, ¿no? ¿Considerás que este índice, por ejemplo, puede contribuir a un debate nacional para mejorar la información? Bueno, muchas gracias, Paz, y a todos y todas quienes organizaron este evento. Me pone muy contenta estar aprendiendo tanto porque es un tema en el que no hemos trabajado tanto como el resto de los panelistas, pero contarles muy brevemente, antes de pasar a responder un poco esas preguntas, para quienes no conocen a SIG, es una organización apartidaria y sin fines de lucro que se fundó en el año 2001, después de la crisis del 2001, donde trabajamos o promoviendo la defensa de los derechos de los grupos más desaventajados de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina, centrando el trabajo en 3 ejes. Uno es el de calidad de la democracia e igualdad política, otro es el de igualdad económica y pobreza urbana, y un tercer eje de igualdad social y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Eso solo muy brevemente para contarles un poco también la participación de ASIG y comentarles que utilizamos la transparencia o la promoción de la transparencia presupuestaria como una herramienta transversal a todas las agendas de trabajo, y promovemos y exigimos transparencia fiscal porque estamos convencidas y convencidos de que es fundamental para una adecuada rendición de cuentas, porque permite impulsar mejores prácticas de participación ciudadana, potenciar las posibilidades de incidencia de la sociedad civil en la implementación y en el monitoreo de políticas públicas adecuadas para la garantía de los derechos, y por eso creo que es sumamente relevante el índice y el resultado que están presentando hoy, porque además contar con este tipo de análisis nos permite de alguna forma argumentar o visibilizar inequidades basadas en información pública, monitorear cómo se ejecutan los fondos públicos. Por ejemplo, en nuestra experiencia nos ha permitido actuar rápidamente frente a recortes presupuestarios de partidas clave, como aquellas destinadas a luchar contra la violencia y las violencias contra las mujeres, o hacer análisis como el que estamos conociendo hoy sobre presupuestos sostenibles, o incluso otros análisis interesantes también que hacen organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que arroja que gran parte de la inversión pública nacional es contraria al cuidado del ambiente. Bueno, y también una cuestión más estructural de la transparencia fiscal, ¿no? El acceso a información presupuestaria y fiscal detallada permite reducir también riesgos de corrupción, asegurar resultados más equitativos y más efectivos en la inversión pública, porque de nuevo da la posibilidad a la sociedad civil y a la ciudadanía de monitorear, pero sobre todo a las diferentes gestiones de gobierno de hacer evaluaciones, revisar el diseño de las políticas en base a aprendizajes en la implementación de años anteriores. Ahí en nuestra experiencia, ASIG es la organización socia en Argentina de la International Budget Partnership en la medición del índice de presupuesto abierto, y vemos que ha sido una herramienta muy útil para acercarnos, interactuar con la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía, con la Oficina de Presupuesto del Congreso, incluso con la Auditoría General de la Nación, con recomendaciones concretas, entablar diálogos con las autoridades responsables e incluso generar algunos avances, implementar, por ejemplo, algunos compromisos en el marco de los planes nacionales de gobierno abierto para que se publique más información. De hecho, actualmente el Poder Ejecutivo Nacional publica en datos abiertos la información actualizada cada 48 horas sobre la ejecución presupuestaria, y eso posibilita un mejor monitoreo.
También se publican en datos abiertos las metas físicas del presupuesto nacional. De alguna manera vemos que este tipo de herramientas permiten promover esos cambios y esas mejoras. Coincidimos en que, por ejemplo, a nivel nacional hay 3 etiquetas o presupuestos transversales, la de presupuestos con perspectiva de género, presupuestos para niñez y presupuestos vinculados con servicios para personas con discapacidad. No vemos todavía un avance tal en la etiqueta de ambiente, como decía Soledad anteriormente, o al menos no se ha profundizado como el resto. Actualmente se publican informes trimestrales de estos presupuestos transversales que les comentaba, pero no sobre ambiente. Después, en términos de avances, hay una ley en nuestro país de acceso a la información pública que obliga al Estado a publicar este tipo de detalles del presupuesto, con lo cual también, sumando herramientas, pienso que el índice puede ser un buen generador de más transparencia. Bueno, y obviamente todavía encontramos muchos desafíos, como mencionaban anteriormente, a nivel provincial y municipal, la heterogeneidad en el tipo de información que se publica, incluso que se produce, que maneja cada municipio, obviamente, es muy diversa, y entiendo que todavía hay un desafío ahí por incorporar ese tipo de datos en los índices. Nos pasa lo mismo con el índice de presupuesto abierto de IBP, porque mide la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en la presupuestación del Estado Nacional, con lo cual quedan afuera datos sumamente relevantes para nuestro trabajo, como son los de educación o salud, por ejemplo, que tienen una gran inversión de las provincias. Entonces ahí creo que el desafío es similar en los 2 índices. Pero bueno, me parece que ahí más o menos puedo ir cerrando y dejar para seguir conversando, pero eso, me parece que es un muy buen instrumento sobre todo para también después pasar a la parte más de análisis cualitativo de las políticas, ¿no? Porque lo que nos permiten estos índices es, sí, está bien monitorear, tener identificadas ciertas partidas, pero después el trabajo al interior de cada programa, o la forma en que se implementan las diferentes partidas presupuestarias, es todo un mundo aparte, ¿no? Eso. Gracias, Julieta. Bueno, coincido en lo que comentabas de que este índice, la verdad, es un muy buen aporte para avanzar en tener más seguimiento, más entendimiento del financiamiento que se está aplicando a las distintas políticas. Y bueno, esta comparación es interesante, ¿no? De cuánto se está invirtiendo y destinando a políticas vinculadas con el cambio climático, con el desarrollo verde, y cuánto financiamiento es el destinado a cuestiones vinculadas al extractivismo y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, primero quería darle la palabra a Sandra para que pueda ir respondiendo algunas dudas y comentarios que fueron surgiendo respecto al índice y poder aclarar un poco más la información. Muchísimas gracias, Paz, y muchísimas gracias, Soledad, Ricardo, Julieta y Pilar, no solo por las contribuciones respecto al estado de las cosas en Argentina, sino también respecto al índice en particular. Me gustaría hacer tres aclaraciones que también dan alguna luz efectivamente, hay decisiones que hay que tomar, sobre todo partiendo de que los niveles de transparencia de los países varía significativamente, y por supuesto, y quizá el objeto, si bien es poner a los diferentes países en el contexto de la región, por eso tomamos porcentajes para ubicarles, no necesariamente para compararlos como el objetivo, sino para ubicarles respecto a los niveles y ver qué cosas han avanzado y qué cosas no han avanzado en los países. Hay un tema muy interesante que tiene que ver con la etiquetación. Precisamente nosotras tomamos aquellos elementos que son innegable, cuya relación con cambio climático es innegable. ¿Y esto por qué? Porque puede prestarse a muchas interpretaciones, a muchos supuestos de lo que es o no es el cambio climático, de lo que se relaciona o no se relaciona. Somos partícipes de las negociaciones internacionales y no hay una definición per se. Entonces, nuestro objetivo fue justamente identificar aquellas actividades que están definidas, etiquetadas, por ejemplo, el caso de cambio climático, particularmente porque lo que es interesante a la luz de la emergencia climática es saber qué tanto los países están realmente transformando la manera en que hacen las cosas y la integración de estos temas
digamos, viene de lo que nosotros llamamos como la adicionalidad. Cómo la atención de estos problemas rompe las tendencias que se vienen dando en la planeación, en la manera en que se etiquetan los recursos y realmente comienzan a posicionarse de manera prioritaria. Esto para nosotras es fundamental porque nos marca realmente qué tanto estamos o no estamos repitiendo los esquemas del pasado. Entonces, para nosotros la etiquetación se vuelve un tema fundamental. No queremos decir que hay actividades que no están etiquetadas, que tienen un efecto en materia de cambio climático, por supuesto que lo tienen o lo podrían tener, pero el hecho de que, por ejemplo, digamos que un programa, no sé, en algún sector, por ejemplo, de transporte, vamos a suponer que hay un programa de transporte que tiene algunas características asociadas a cambio climático, no lo podemos considerar como totalmente cambio climático si no tiene ese objetivo, digamos, como directo. Entonces, sí fuimos muy cuidadosas en la etiqueta, en tomar aquellos recursos etiquetados, pero sí hacemos una aclaración en el informe general de que, por ejemplo, le llamamos finanzas sostenibles porque el objetivo es integrar cada vez más sectores. Integramos a aquellos que tienen una relación más lógica, ¿no? El sector ambiental, el sector energético. Analizamos el caso del sector de transporte y es muy difícil poder separar aquello que tiene impactos, digamos, en materia de cambio climático de aquellos que son, por ejemplo, efectos contrarios. El tema de agricultura es un tema que estamos analizando ahora para esta nueva edición del índice, que como ustedes ya bien lo mencionaban, es un sector clave para toda la región. Lamentablemente caemos nuevamente en la discusión de qué es y qué no es, y por eso estamos pensando en dos niveles de análisis que hemos aplicado en nuestra metodología en años anteriores, y es aquello etiquetado separado de lo que es asociado a cambio climático, ¿no? Y no poner todo en una misma canasta, porque caeríamos en un error todavía más profundo metodológico, y de la lógica del financiamiento, que al final del día lo que queremos es que el financiamiento se transforme, y para transformarlo también hay que llamarle por su nombre, ¿no? Entonces, si no somos capaces de transformar las finanzas y llamarles financiamiento climático, entonces estaremos posiblemente a la luz de un business as usual, ¿no? Entonces, también es un poco el incentivo. Respecto al impuesto al carbono, es importante decirles que lo que nosotros integramos en la contabilidad de ingresos intensivos en carbono es lo que se recupera o lo que se recauda por venta de combustibles, es decir, gasolinas, gas, y esto porque no necesariamente el impuesto al carbono, que digamos que es una suma bastante menor en los países que lo tienen, no lo integramos en la contabilización de ingresos intensivos, porque estamos de acuerdo que el establecimiento de un impuesto al carbono debería, en estricto sentido, desincentivar la actividad, ¿no? Porque estás penalizando de alguna manera. Los 4 países que lo tienen no lo consideramos en la contabilidad, lo mencionamos en el análisis como para que sepan que hay un impuesto, pero a veces, por ejemplo, recientemente, solo en el año anterior pudimos saber con claridad cuánto es. Para el caso de Argentina no lo teníamos tan explícito en años anteriores, y también es un tema de transparencia, ¿no? Pero sí fuimos muy cuidadosas con qué medimos y qué no medimos, para justamente no mezclarlo, porque incluso el impuesto al carbono o lo que se recauda vía el impuesto al carbono podría eventualmente ser un ingreso sostenible de alguna manera. Pero queremos también comentar que el hecho de que se consideren, digamos, el hecho de que los países sigan dependiendo de la venta de combustibles, de la venta de gasolinas, de la venta de gas, de la venta de petróleo, al final del día lo que señala es que hay una dependencia de estos recursos a estas actividades, pues, que son altas, intensivas en carbono. Entonces eso no permite que haya un desacoplamiento. Entonces sí solo mencionar eso, y también lo aclaramos en el análisis. Digamos, quisimos mencionar que ahí está el impuesto, pero no es, digamos, no se contabiliza como en este tema. Y finalmente decirles que justamente algo que nos parece muy relevante, que tiene que ver justo con lo que decía justamente Ricardo, es que algo que queremos hacer es también tratar de analizar hasta qué punto estos aspectos van bajando también a nivel de lo subnacional, ¿no? Claramente la etiquetación y los recursos centrales marcan una tendencia, marcan, digamos, un análisis más a nivel nacional, pero por supuesto que hay un importante rol que juegan más a nivel de las provincias, los estados, los gobiernos subnacionales en otros países, y cómo esto realmente se puede ir transformando. Y repito, aquí el objetivo es ver cómo van esas trayectorias, ¿no? El objetivo es analizar las trayectorias y analizar cómo se van transformando o no las finanzas, digamos, y cómo se van desacoplando de estas actividades, ¿no? Qué tipo de mecanismos, instrumentos se van generando
a manera de buenas prácticas, ¿no? Y internalizando pues este problema. Entonces, solo comentar ese par de aspectos, decirles que, bueno, estamos muy contentas si hay personas interesadas en el análisis, que como ya mencionaba Sole, la posibilidad de analizar otros sectores, ese es el punto en el que estamos, así que bienvenidas y bienvenidos todos sus insumos, porque al final del día lo que queremos es ver que claro, debe haber una transformación más allá del sector energético y ambiental y los retos que esto conlleva, ¿no? Que como ya bien decías, no son exclusivos de Argentina, hay muchos países que están bastante en esta situación, pero como decía Julieta, al final del día uno de los puntos centrales para esto es la transparencia, ¿no? O sea, cómo logras realmente desagregar los datos para tener la información correcta y tomar las decisiones correctas respecto a, ¿no? los recursos. Entonces solo quería hacer ese par de aclaraciones y bueno, más bien agradecerles muchísimo por los insumos que nos parecen fabulosos para seguir avanzando en esto y hacia los años y meses por venir. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, nos quedan unos 15, 20 minutos. Voy a tomar algunas de las preguntas que nos fueron llegando. Algunas se fueron, creo yo, respondiendo a medida que escuchábamos los distintos aportes. Pero bueno, hay algunos temas interesantes que se pueden profundizar. Por un lado, Soledad, el tema que vos mencionabas del sector agropecuario, que es un gran tema para nuestro país, no solo por la importancia en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, sino por temas, bueno, de otros conflictos ambientales y sociales que también tienen relevancia. Nos preguntan si estás al tanto sobre si está prevista alguna planificación presupuestaria para el corto o mediano plazo para transformar el sector. Por un lado, bueno, me adelanto mencionando que se espera que durante este año estén disponibles o estén desarrollados los planes sectoriales de cambio climático, incluyendo el del sector agropecuario, obviamente. Ahí vamos a tener más información, pero bueno, si vos estás al tanto sobre justamente algún plan o vinculado a este sector. Estás presupuestada, Tiba, si estás silenciada. Gracias. Bueno, lo que lo mencionó Pilar y para mí es clave es que se está preparando este año la estrategia de largo plazo al 2050 de Argentina y como mostraron, creo que Sandra lo mostró, en Argentina casi el 40% de las emisiones provienen del sector agropecuario. No tengo el dato exacto en la cabeza, pero muy a grandes rasgos nuestra matriz de emisiones está dividida mitad y mitad entre el sector de los, digamos, de los fósiles y el sector agropecuario de forestación. Entonces, la estrategia al 2050 nos va a decir qué está planeando hacer el sector agropecuario. Pregunta número 1, ¿se va a seguir deforestando? ¿Cuánto? ¿Hasta qué año? ¿En qué año vamos a llegar a deforestación cero? Si queremos tener emisiones netas cero al 2050, como dijo el presidente ya en varias oportunidades, tenemos que llegar mucho antes a la deforestación cero. Yo estoy interesadísima en ver qué números presentan en ese sentido. Y el otro tema es qué va a pasar con la ganadería. Yo no creo, sinceramente, honestamente, que en Argentina se pueda presentar un plan donde no haya vacas, ¿no? Esto lo digo con la libertad que me da, que ahora estoy en la academia y puedo decir lo que quiero. No, no creo que sea políticamente viable decir, bueno, a partir de tal año no va a haber más vacas en Argentina. Entonces, si queremos llegar a emisiones netas cero, significa que alguien va a tener que absorber las vacas que queden. Las vacas van a seguir estando, vamos a tener que absorber esas emisiones, no las vacas, si no se entiende, ¿no? Las emisiones de metano que provienen de la ganadería. Para absorber esas emisiones de metano provenientes de la ganadería tenemos que reforestar, salvo que surjan nuevas tecnologías de captura que hoy no existen, va a haber que reforestar, o sea, no solo bajar a cero la deforestación, sino que tenemos que plantar más de lo que cosechamos anualmente para compensar y absorber las emisiones residuales que queden de la ganadería. Bueno, eso nos va a dar una idea bastante clara de cuál es el plan del sector ganadero, y por lo pronto no expandir la frontera agropecuaria más de lo que ya está hasta hoy, eso también. Entonces,
nos va a dar muchas, digamos, vamos a ver qué presentan y cómo y qué tan detallado es, pero yo creo que vamos a tener bastante información muy interesante del sector agropecuario cuando se presente la LTS, la estrategia a largo plazo de desarrollo bajo en carbono para Argentina, que está prevista, como dijo Pilar, y yo entiendo lo mismo, creo que para fin de este año. Gracias, Soledad. Bueno, hay también preguntas vinculadas al tema de adaptación que le quería acercar a Pilar. Nos preguntan si existe o se prevé crear asignaciones específicas de ingresos públicos para destinarlos a adaptación. Muchas gracias, Paz, y gracias por la pregunta. Quizás yo no soy la destinataria de esa pregunta. Probablemente los destinatarios de esa pregunta sean la Secretaría de Cambio Climático y la Dirección Nacional de Cambio Climático. Así que no tengo claridad a ese respecto. Sé que hubo noticias esta semana. Probablemente de ahí surge esta consulta, hubo una noticia que salió en los periódicos, pero la información que yo tengo en ese sentido es la misma que pueden haber leído las personas que están participando en el panel, y sería poco responsable de mi parte decir que sí o que no a algo que realmente no manejo ni conozco, pero sí me parece que en un momento se mencionó, se hizo una de las primeras preguntas, se hizo una referencia al sector privado, y a mí me llamó bastante la atención poder hacer un comentario a este respecto, si ustedes me lo permiten. El comité de adaptación, en el cual tengo la posibilidad de participar hace algunos años, hace 5 años, ha hecho un trabajo súper interesante respecto a la relación entre el trabajo en adaptación y el involucramiento del sector privado, sobre todo en términos, digamos, iniciales de las barreras que tiene este sector, pero también de las oportunidades que tiene el sector, ¿no? Que digamos, al principio era mala palabra poder conversar esto, porque al fin y al cabo, cuando uno habla del sector privado y lo distancia, digamos, del sector público, ahí es donde no nos cubre, digamos, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, las obligaciones de los países desarrollados. Entonces, bueno, obviamente que esto dificulta un poco el proceso negociador, pero al mismo tiempo, por supuesto que hay otras dificultades y barreras que tienen que ver con el monitoreo, y lo dice el propio documento elaborado por Sandra y por el equipo, o sea que las dificultades de monitoreo también se extienden, o especialmente se extienden al plano privado, y las reglas de juego mucho más, porque justamente no son negociadas, o sea que yo creo que mucho se puede hablar acerca de las barreras. También me parece que en términos de la Argentina hay una creciente sensibilización del sector privado, como también está sucediendo, digamos, con los actores subnacionales, como venía comentando Ricardo y otras personas dentro del panel. Entiendo que esa sensibilización muchas veces, lamentablemente, sigue el sesgo mitigación-adaptación que tanto combatimos, ¿no? O sea, que seguimos un poco dentro de esa mirada de uno o el otro, o la atención sobre uno menoscaba sobre el otro, y acá no se trata de uno o el otro, sino uno más el otro, porque básicamente esa es la urgencia climática, ¿no? Por supuesto que el sector privado va a enfatizar, digamos, o el debate sobre el sector privado tiene un énfasis en las dificultades que hacen al planteo o al trade-off donación-préstamo, o sea que ahí todavía hay más cuestiones a atender, digamos. Así que la Argentina tiene, yo diría, también en este sentido, un recorrido muy importante. Sé que hay muchas empresas argentinas que están participando en Race to Resilience, y me parece que esta es una experiencia interesante para recalcar, que empieza a mostrar junto con Race to Zero ese back-to-back mitigación-adaptación en términos de círculo virtuoso. Y también lo otro muy chiquitito, y no me extiendo más, decirles que también vi varias preguntas con respecto a, bueno, obviamente qué pensamos en términos del financiamiento de hidrocarburos. Es muy probable que todos aquellos que integramos este panel estemos de acuerdo con que, y de hecho Soledad lo dijo, me parece con muchísima claridad, con que el financiamiento de hidrocarburos no es el camino,
El punto está cómo la estrategia a largo plazo nos muestra una hoja de ruta 2050 para esa descarbonización, porque la Argentina no puede mañana cerrar todo, ningún país puede mañana cerrar todo. Entonces la respuesta es cómo en este ya corto plazo, a 2030 y a 2050, vamos a generar esa transición necesaria, ¿no? Y eso es lo que estamos esperando, y no es solamente una cuestión de hidrocarburos, sino también de vulnerabilidad y resiliencia, o sea que también estamos esperando cómo la vulnerabilidad y resiliencia se incorporan en la estrategia a largo plazo. Gracias. Gracias, Pilar. Llegó una consulta para Ricardo que me parece muy, muy interesante. Y Ricardo, te consultan a través de qué mecanismos pueden articularse con mayor eficacia las acciones de sostenibilidad de los municipios y de las provincias, y qué necesitan los municipios para aumentar la cantidad y calidad de los recursos que movilizan en sostenibilidad. Sí, a mí me parece que los municipios tienen una potencialidad enorme para aumentar el financiamiento de las acciones climáticas. Creo que nosotros al menos lo vivimos. En muchos municipios hay enormes empresas, en algunas hay medianas, pero que empiezan a entender la lógica de la carboneutralidad, del impacto que tiene el cambio climático. Y el actor que está más cerca generalmente de esas empresas es el alcalde, es el consejo deliberante. O sea, a mí me parece que hay una capacidad enorme de movilizar recursos, pero la gente no invierte más porque no conoce cómo hacerlo ni dónde hacerlo. Por eso me parece que en la medida en que existe una agenda climática local que está validada por el Consejo Deliberante y demás, acá se abre la jugada a un montón de actores que no van a participar, digamos, nacionalmente, pero sí lo van a hacer localmente, en su realidad. Lo vemos en la campaña de deforestación. O sea, cuando lo primero que nosotros hacemos es mostrar cuántos árboles planta un municipio. Inmediatamente aparecen las empresas que dicen, bueno, yo voy a acompañar la empresa del trabajo de aumentar la cantidad de árboles en mi territorio. Lo mismo ahora nosotros estamos haciendo muchas capacitaciones sobre tecnologías dirigidas al gobierno local. ¿Por qué? Porque si un municipio no tiene idea de cómo hacer más eficiente la climatización y no la implementa en su propio edificio municipal, muy difícilmente las empresas empiecen a pensar en esta posibilidad. Ahora estamos haciendo capacitaciones en este momento. Bueno, la de climatización energética la hacemos con grupos de Suecia, con grupos de Bruselas, donde la práctica es muy habitual y no es nada del otro planeta, pero se desconoce la tecnología a nivel local. Tal vez en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires puede ser que haya más llegada de esta información, pero en el interior del país estas tecnologías se desconocen casi en todos lados. Entonces, a mí me da la impresión de que hay una enorme posibilidad en la medida en que se involucran más los gobiernos locales. Estamos perdiendo a un actor que tiene una capacidad de movilizar recursos locales porque están comprometidos con su comunidad, porque viven ahí, porque quieren mejorar su comunidad, que están dispuestos a acompañar estos procesos. Pero hay veces que las discusiones las dejamos a nivel nacional o internacional y dependemos de fondos externos, cuando en nuestro país yo creo que hay insisto, una capacidad de movilizar recursos, tanto intelectuales, porque hay especialistas y técnicos en todos lados, como económicos, muy grande, y me parece que todavía están desperdiciados. Gracias, Ricardo. Es algo que vos mencionabas, ¿no? Sobre que se dejan muchas veces las discusiones a nivel internacional o nacional. Me parece que es clave, porque muchas veces nos detenemos a hablar sobre cuestiones muy técnicas, muy específicas, y después se interpreta como la cuestión climática es una cuestión de diplomacia internacional, y no, debería ser todo lo contrario. Esta es, bueno, una opinión quizás personal, no sé si está incluido esto en el índice, pero que me parece que es algo que debemos reforzar, el trabajar en las capacidades, sobre todo a nivel local. Por último, quería acercarle una consulta a Julieta,
sobre la relevancia de contar con información abierta en términos de igualdad y de justicia, y bueno, obviamente de cambio climático también, ¿no? Cómo esto puede ayudar a mejorar no solo las políticas, sino también el acceso al financiamiento. Sí, claro, un poco estaba pensando en la intervención de todos anteriormente, y algo que encontramos todavía pendiente en nuestro país, también como comparándolo con otras experiencias, en este sentido de cómo promover que la transparencia ayude y sea una herramienta más para mayor igualdad, mayor justicia, ¿no? Y es que en nuestro país no hay indicadores de impacto o de resultado de todos los programas presupuestarios, obviamente tampoco de los vinculados con el ambiente. Y además, cuando hay la construcción de estos indicadores, en los casos en que existen, no es suficientemente clara. Y esto coincide también con la falta de evaluaciones de impacto social y ambiental, por ejemplo, de los gastos tributarios, llevándolo al caso más afín a esta discusión, como el régimen de promoción de la actividad minera o los subsidios a la actividad hidrocarburífera. Y creo que también ahí hay como un bache, una laguna, una necesidad de seguir exigiendo más evaluaciones de impacto y entender las repercusiones de esas actividades en el ambiente y la garantía de derechos sociales en general, porque de alguna forma, obviamente son muchísimos los factores que lo explican, pero también la falta de ese tipo de evaluaciones sistemáticas permite o posibilita que se sigan perpetuando actividades que claramente para quienes las vienen estudiando hace tiempo son dañinas o poco saludables para el ambiente. Creo que ahí tenemos como todavía un gran desafío a nivel país, obviamente también provincial y municipal, de entender el impacto social y ambiental fundamentalmente de este tipo de actividades, o de que se produzca información que nos permita revertir también este tipo de actividades. Eso. Bueno, muchas gracias. Importante, ¿no? Esto de que mejoremos la cultura y la práctica de contar con evaluaciones que midan la efectividad y los resultados de los proyectos, aumentar el monitoreo, y en ese sentido celebro la llegada de esta evaluación que nos ha presentado Sandra, que con las cuestiones a mejorar que puedan tener y que ella nos explicaba, es sin duda un avance en base a lo que tenemos. Así que celebro y doy la bienvenida, como dicen siempre en las convenciones, a este informe. Bueno, Sandra, nos quedaron varias preguntas del público que no estamos llegando a responder por una cuestión de tiempo, vinculadas quizás más específicamente a cuestiones tecnológicas o a cuestiones de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que después, en todo caso, las podemos hacer llegar o compartir más información. Respondo brevemente, quizás un poquito con lo que puedo saber. Consultan sobre el tema de ganadería, que bueno, como te decía Soledad, generó bastante interés cuando lo mencionaste. Si hay estudios específicos de balances de emisiones. Existen, hay opiniones bastante diversas, las metodologías en el sector agroganadero son, si bien están avanzadas y hay metodologías a nivel internacional, son complejas porque requieren mucha información local a nivel de clima, de ecosistemas. Eso hace que tengan un nivel de tecnicismo mayor a otras que pueden ser del sector energético, y creo que en general por ahí van las opiniones divergentes. Hay organismos que están trabajando también estos temas, como puede ser ACREA, lo menciono para que quienes estén interesados puedan comunicarse también con ellos. Así que bueno, no quería dejar eso sin mencionar al menos. Y por último, ya nos extendimos 3 minutos, le voy a dar la palabra a Sandra para que nos pueda contar cómo siguen con este trabajo, y por mi parte los despido y les vuelvo a agradecer a los participantes y a los panelistas. Y a Sandra por la invitación. Muchísimas gracias, Paz, fabuloso la moderación, y la verdad les agradezco mucho de verdad a Pilar, a Julieta, a Ricardo y a Soledad por sus insumos. Contarles que bueno, invitamos a colegas del Ministerio de Ambiente y también de Economía
que lamentablemente no se pudieron sumar a los comentarios, pero bueno, que están, digamos, tuvimos una conversación con Economía la semana pasada, están interesados en seguir abonando en la conversación. Entonces también contarles que el objetivo fundamental es analizar cómo podemos seguir no solo mejorando el acceso y el procesamiento de los datos, sino cómo esta información realmente puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Al final del día, ese es el objetivo de buscar que estas herramientas existan, cómo cambiamos esas trayectorias en las que estamos. Así que solo quería agradecerles, invitarles, por supuesto, a que conozcan el informe completo, que creo que puede resolver también varias de las dudas que se han planteado, e invitarles a sumarse a la campaña, invitarles a que conozcan más, agradecerle muchísimo a todas y todos quienes han apoyado este proceso, contarles que hay un hub de finanzas sostenibles liderado por muchos jóvenes, ya creado en Argentina, varios de ellos ya aquí, que también Flaxo nos ha apoyado muchísimo en este programa de jóvenes, así que solo agradecerles, invitarles y decirles que estamos en el proceso de actualización del índice con datos 2020, así que también si hay insumos o elementos adicionales que consideren pueden ser relevantes, también les dejé aquí mi correo. Y sobre todo insistir en que al final del día hay mucho que podemos aprender, hay cosas que está haciendo Argentina que puede aprender otros países, hay cosas que se están haciendo en otros países que se puede aprender por acá, y que creo que al final del día ese es el objetivo también, analizar estas buenas prácticas para seguir mejorando la acción en la región, y que a veces no tenemos que irnos a Europa o a otros lados, hay mucho que podemos aprender entre pares en la región. Así que muchísimas gracias a todas y todos quienes se sumaron a esta conversación, y sobre todo muchísimas gracias por pues seguir impulsando estos temas. Será un placer y un gusto seguir colaborando con todas y todos ustedes en que todo esto pues nos ayude a acelerar la acción climática. Así que no me queda otra más que agradecerles. Paz, muchísimas gracias por tu excelente moderación, y bueno, pues estarán escuchando de la presentación de el resto de países en futuras semanas y días, así que muchísimas gracias. Y bueno, pues me despido con muchísimo cariño, y a todos los colegas que se sumaron a los comentarios, y por supuesto a quienes se sumaron a seguir este evento. Muchísimas gracias, y pues seguimos en contacto. Que tengan un extraordinario día. Muchas gracias.